palabra el senador Juan Carlos Romero Hicks. Con el permiso de la presidencia, distinguidos legisladores, México quiere y merece paz, seguridad ciudadana y certeza jurídica. Es el tamaño del reto que tenemos que reconocer. Y la sociedad reclama resultados, resultados y más resultados. Las Fuerzas Armadas de México están conformadas por hombres y mujeres valientes, dispuestos a dar la vida por todos nosotros. No deben considerarse como jugadores emergentes en un combate interminable contra la delincuencia. Y merecen instituciones sólidas que protejan su actuación. Pero las Fuerzas Armadas no viven en un país diferente al que vivimos el resto de los mexicanos. Y así como debe darse certeza jurídica a su actuar, es nuestra obligación como legisladores construir un marco jurídico que vele por estos valores enunciados. Encontrar un equilibrio no es fácil, ni una tarea acabada, pero la polarización tampoco es la respuesta. Por eso me manifiesto en contra de este proyecto de dictamen. Desde el artículo primero surgen argumentos en contra. Se establece por objeto regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer primero las bases, segundo los procedimientos y tercero las modalidades de coordinación entre poderes de la Unión, entidades federativas y municipios. Esta iniciativa no establece bases, no establece procedimientos y no establece las modalidades de coordinación. Ni siquiera se menciona la palabra Congreso, Senado, Corte. Entonces, ¿qué poderes pretende coordinar? Propone principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad. Pero ninguno de ellos se respeta en el articulado. Por el contrario, está basado en la irracionalidad, el anacronismo, la desproporcionalidad, el centralismo y la perpetuidad. Estamos de acuerdo en la intención, pero el remedio propuesto no es el indicado. No es posible tantas voces equivocadas, organismos internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, especialistas. Pero aquí se hicieron oídos sordos y lo único que se hizo evidente es que este diagnóstico parcial y equivocado pues da un tratamiento inapropiado. Preguntas básicas. Primero, ¿se necesitaba una ley? No. Lo que se necesita es reglamentar la certeza jurídica y no lo logra. ¿Es novedosa? No. Es un documento referencial cuyo valor agregado es mínimo porque no hay contrapesos y no se elimina la discrecionalidad. ¿Dónde está el Congreso? ¿Dónde están las autoridades locales? Tercero, viola posiblemente derechos humanos, pues es lo que afirman organismos internacionales y nacionales y debe ser un motivo de preocupación. Cuarto, contradice el marco jurídico actual. Juristas respetados así lo señalan y denuncian la posible violación a disposiciones constitucionales. Y la lista de preguntas podría continuar. Esto es muy lamentable
porque de compañeros de este Senado tuvimos mejores iniciativas y que fueron ignoradas. Por ejemplo, se definía en otra iniciativa el supuesto de afectación a la seguridad interior. Aquí no valió. La posible creación de un comité de seguridad jurídica se olvida. El contemplar la participación del Congreso, mínima. El limitar la temporalidad de la intervención y mecanismos del término de vigencia, a un lado. El dictamen nos sugiere una enorme cantidad de razones para oponernos. Por ejemplo, el artículo 2 establece la seguridad interior como una condición que le da al Estado mexicano la salvaguarda de la permanencia y continuidad de las órdenes del gobierno y las instituciones, pero no tiene materialización. Este proceso legislativo se ha convertido en una contradicción. Afectó la estabilidad institucional, se violentaron los procedimientos legislativos. Hasta ayer se integraron las comisiones unidas. La población no pudo acceder a su derecho de audiencia. Este servidor, Juan Carlos Romero Hicks, propuso que se abrieran las audiencias públicas y ayer se votó en contra. No queríamos diálogo. El señor presidente de la República exhortó al Senado a abrir el diálogo. No se hizo de manera abierta. En este Senado hemos pasado de un poder legislativo a un querer legislativo. O peor aún, y no quiero ser irrespetuoso, llegamos a un perder legislativo. Cada vez más, el Congreso de la Unión pierde facultades. Cada vez menos funciona como contrapeso. Cada vez menos se representa y se escucha al elector. Pareciera que hemos perdido el sentido común. Escucho voces a las que respeto, con actitudes elocuentes, pero sin razón. Y este Congreso no puede permitirse terminar siendo una oficialía de partes que solo responde a otros intereses. Nadie es el dueño de la verdad. Lo que sí puedo comentar, porque encabecé un gobierno local y afortunadamente entregarlo sin violencia e inseguridad agravada, sin corrupción e impunidad, que pareciera que estamos leyendo diferentes realidades y textos diferentes. Pues hoy, frente a la historia, ni siquiera el concepto de seguridad se define apropiadamente. En el resto del mundo lo que permea más es el concepto de la seguridad ciudadana. Gran intención y gran fracaso en la solución, porque dejamos aspectos pendientes. El mando mixto que aquí construimos el año pasado, la justicia cotidiana, el control del uso legítimo de la fuerza, entre otras circunstancias. Me pesa y por eso voy a votar a favor de México, a favor de sus Fuerzas Armadas y de las buenas policías que todavía tenemos, a favor de la autoridad local que entiende el federalismo, y por eso mi obligación es votar en contra. Es cuanto. Muchas gracias, senador Romero Hicks.